Hola a todos, espero que estéis teniendo un día maravilloso. Decidme en los comentarios qué hora es ahora mismo en vuestro país, me encantará leerlo. Mientras tanto, en medio de la tranquilidad de la granja, tu tío sigue sin sospechar que alguien la está vigilando. Una noche, una llamada desconocida rompe el silencio. Alguien la advierte de que corre peligro. Uri, alarmado, sale de inmediato a investigar, pero cuanto más profundiza, más descubre que detrás de todo se esconde un plan mucho más oscuro de lo que imaginaba. A la misma hora, Lin se reúne en secreto con el señor Tuan, preparando su jugada en una guerra silenciosa por el poder cuyo objetivo final es uno solo: eliminar a tu tío. ¿Quién fue la persona que llamó para salvarla? ¿Quién mueve los hilos desde las sombras? Las respuestas están mucho más cerca de lo que parece. Tras el misterioso aviso telefónico que evitó que tu tío cayera en manos del grupo enviado por Lin, Uri no podía dejar de pensar en aquella llamada. La voz había sido firme, urgente, casi familiar, pero imposible de identificar. Había salvado a tu tío en el momento justo, pero ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué ayudar sin dejar rastro? Durante los días siguientes, Uri intentó volver a marcar aquel número una y otra vez. No por insistencia, sino por necesidad. Quería agradecer, sí, pero también saber la verdad. Finalmente alguien respondió. «No puedo hablar ahora», dijo la voz breve y cortante. «Estoy ocupado. Cuando tenga tiempo te llamaré». Y colgó. Uri se quedó mirando la pantalla del móvil con el ceño fruncido. Aquello no le tranquilizaba. Si de verdad esa persona quería ayudarles, ¿por qué no se mostraba? ¿Por qué tanto misterio? En su mente una sospecha empezó a tomar forma. Quizá la persona que avisó no era completamente desconocida. Quizá provenía de alguien de su entorno. Y si había sido Viet llevaba tiempo ayudándole desde dentro, espiando en silencio los movimientos de Lin y del señor Tuan. Era una aliada de confianza, pero Uri sabía que en una guerra como aquella, nadie podía descartarse. Necesitaba comprobarlo con sus propios ojos. Así que la llamó. «Viet, ¿podemos vernos?» «Es importante». Ella aceptó sin dudar, aunque su voz sonó tensa, como si intuía que no era una conversación cualquiera. Quedaron en una pequeña cafetería del centro, un local sencillo con mesas de madera clara, y el aroma del café tostado que llenaba el aire. Uri llegó primero y se sentó junto a la ventana. No podía dejar de mirar la puerta ansioso. Al cabo de unos minutos, Viet entró. Llevaba el rostro serio, como siempre que había malas noticias en el horizonte. «Uri, ¿qué ocurre?», preguntó al sentarse. Él no dio rodeos. «Necesito saber si has enviado a alguien a llamarme aquella anoche. La llamada que me avisó de que iban a por tu tío. ¿Fue cosa tuya?». Viet abrió los ojos, sorprendida de verdad. Negó lentamente. «No. Yo no he avisado a nadie. Ojalá lo hubiera hecho Uri, pero no. No conozco a la persona que llamó». Uri la observó en silencio unos segundos. Ella no estaba mintiendo. Lo sabía por la forma en que apretaba las manos, por la expresión sincera de preocupación que siempre tenía cuando se trataba de tu tío. Entonces, Uri dejó caer la espalda contra el asiento. «¿Quién fue?». Viet suspiró y miró alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. «Eso es precisamente lo que me preocupa. Si no ha sido un Ngui Kuatoi, entonces alguien más está siguiendo los pasos de Lin.
Y si saben lo que está haciendo, significa que están muy cerca de ella. Uri sintió un escalofrío. Viet continuó con un hilo de voz. Lin banchu dat duk mukdik do. Y eso la hace todavía más peligrosa. Cuando una persona con Tam Bong no consigue lo que quiere, puede hacer cualquier cosa. Tu tío está en verdadero peligro. Uri apretó los puños. La idea de que algo pudiera ocurrirle a tu tío le revolvía el estómago. Viet, dime qué tengo que hacer. Ella no dudó ni un instante. Llévala a un sitio seguro. Ya, no esperes a que Lin mueva la siguiente pieza. Cuanto más cerca esté tu tío de la casa de la granja de los lugares que Lin conoce, en Matantuan, debes sacarla de allí. Uri negó con la cabeza frustrado. Pero si desaparecemos de repente, Lin Sengin o Henua. Y puede que actúe impulsivamente. Viet lo miró fijamente. Uri lo va a hacer igualmente. Solo es cuestión de tiempo. No puedes protegerla si te quedas esperando a ver qué pasa. Había verdad en sus palabras. Una verdad amarga e incómoda pero imposible de ignorar. Uri se llevó una mano al rostro. Tu tío. Su seguridad. Su vida. Aquel pensamiento lo atravesó con fuerza. Está bien, dijo finalmente. La sacaré de allí, pero antes, quiero saber quién hizo esa llamada. No me quitaré esa espina hasta que lo averigüe. Viet asintió, aunque en sus ojos había una inquietud que nunca antes había mostrado. Encuentra a esa persona, Uri. Porque ¿quién te llamó? ¿O está intentando ayudaros realmente? Se detuvo un segundo, o sabe demasiado. Y en cualquiera de los dos casos, añadió en silencio, la situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa. Mientras todo aquello ocurría lejos de la granja, tu tío seguía su rutina diaria, sin sospechar del todo el peligro que se acercaba. El amanecer bañaba el campo con una luz suave, y ella, como cada mañana, revisaba los animales, gallinas, patos, gansos, y los pequeños polluelos recién nacidos que aún necesitaban calor. Después arreglaba el corral, reparaba algunos tramos de la valla y limpiaba los comederos. A pesar de lo reciente que habían sido los sustos, el ambiente de la granja le transmitía una paz profunda que se aferraba a su corazón. Había encontrado allí un refugio, la tranquilidad del viento entre los árboles, la tierra húmeda bajo sus zapatos, el olor del heno fresco. Todo ello le recordaba que a pesar de las tormentas de la vida, aún existían lugares donde respirar. Sin embargo, cuando Uri regresó del encuentro con Viet, su rostro lo decía todo. No había necesidad de palabras, la amenaza seguía allí. Era real, y cada vez más cercana. Tu tío escuchó en silencio mientras Uri le contaba lo ocurrido, la llamada misteriosa, la advertencia de Viet, y la certeza de que Lin no se detendría fácilmente. Al terminar, Uri tomó aire. «Tenemos que irnos», dijo con voz grave. «Este lugar ya no es seguro». Tu tío bajó la mirada. Dejar la granja le dolía, pero ella no era ingenua. Sabía que quedarse significaba exponerse, y no solo a ella, sino también a su hogar, a sus animales, a la vida honesta que intentaban construir. «Si tengo que irme, me iré», respondió con serenidad. «Simplemente no involucres a nadie más». Uri se acercó y le tomó la mano. «Exacto. Por eso no podemos refugiarnos en casa de nadie.
ni en la del pescador, ni en la de Trang. Si Lin nos encuentra allí, los pondremos en peligro. Durante un buen rato ambos se quedaron pensando en silencio sentados en el porche, mientras el viento movía las hojas del jardín y los perros dormían a sus pies. Era difícil encontrar un sitio donde esconderse. Lin tenía contactos, información, recursos. Demasiados. «¿Y si vamos a la casa del río?», propuso Uri en un momento. «No, allí también nos conocen», dijo ella. «Y a la granja vieja del norte, demasiado lejos. Y si pasa algo no podremos pedir ayuda». La lista de opciones se acortaba rápidamente. La preocupación crecía a cada idea descartada, hasta que de pronto Tutieu recordó algo. Una imagen fugaz, un lugar oculto entre la memoria y el pasado. «Uri», susurró, «hay un sitio». Él la miró atento. «¿Dónde la casa viejo?» «La que mi padre lo construyó hace mucho tiempo antes de que todo sucediera. Esa casa no la conoce nadie. Ni Lin, ni Me, ni los socios de antes. Está abandonada, pero aún existe». Uri parpadeó sorprendido. «¿Una casa que nadie sabe que es tuya?», Tutieu asintió. «Solo mi padre. Nadie más. Ni siquiera Hoa lo sabe. Era un sitio para descansar los fines de semana, pero tras su muerte, nunca regresamos». En los ojos de Uri apareció un destello de esperanza. «Entonces ese es el un lugar. Es perfecto. Lejos, oculto, sin registros. Nadie podrá imaginar que estamos allí. Pero está sucia, muy viejo», dijo ella dudando un instante. «No importa. La limpiaremos entre los dos. Lo importante ahora es que estés a salvo». Tutieu inspiró hondo. La decisión estaba tomada. Sabía que abandonar la granja era cortar al menos temporalmente un pedazo de su paz. Pero también sabía que seguir allí sería esperar a que el peligro llamara a la puerta una vez más. «Bueno, pues, vamos», murmuró. Uri sonrió, aunque en su mirada había preocupación y determinación a partes iguales. «Nos iremos esta misma noche. Prepararemos lo necesario, tomaremos a los perros y desapareceremos. Que nadie sospeche nada». Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, la granja permanecía en silencio sin saber que sus dueños estaban a punto de dejarla atrás. Y aunque el miedo seguía ahí, latiendo entre ambos, también había una certeza nueva: no huían solos. No huían por miedo. Huían para sobrevivir y para descubrir la verdad que Lin intentaba ocultar. Antes de abandonar la granja, Uri y Tutieu dedicaron unos minutos a asegurarlo todo. Cerraron el portón con doble candado, revisaron las ventanas, guardaron las herramientas y prepararon el equipaje con solo lo esencial. Las dos crías de perro, inquietas por el movimiento inusual, corrían en círculos sin entender del todo lo que estaba pasando, pero felices de ir con ellos estuvieran donde estuvieran. «¿Tenemos todo?», preguntó Uri mientras cargaba una mochila en el coche. «Sí, creo que sí», respondió Tutieu echando un último vistazo al lugar. La granja, normalmente llena de vida, parecía ahora extrañamente silenciosa. El viento movía las hojas del jardín y un gallo cantó a lo lejos como un adiós tardío. Con un suspiro, Tutieu cerró la puerta principal. Era como abandonar un refugio que no habían tenido tiempo de disfrutar. Pocos minutos después el coche desapareció por el camino de tierra, y no pasó mucho tiempo para que Lin regresara. Al encontrar la granja vacía se detuvo en seco.
Su mirada desconfiada recorrió el patio, el gallinero, la valla recién reparada. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado recién terminado. Y nada coincidía con la excusa de Didulich. Matutieu había dicho por teléfono. Viajando y aún construyendo cercas, murmuró con desconfianza, apretando los dientes. La sospecha empezó a enconarse en su interior. Algo no cuadraba, y cuando algo no cuadraba, Lin nunca lo dejaba pasar. Mientras tanto, lejos de allí, Uri y Tutieu conducían rumbo a la antigua casa familiar. El camino era estrecho, rodeado de árboles, como si la naturaleza quisiera ocultar aquel lugar del resto del mundo. El cielo estaba nublado, pero entre las ramas se filtraban algunos rayos de luz que iluminaban la carretera de forma intermitente. «Aquí vamos», susurró Tutieu cuando la estructura de la casa apareció entre los matorrales. Era una vivienda pequeña de paredes desgastadas por el tiempo, con un tejado cubierto de hojas secas y ventanas que parecían haberse quedado congeladas en un pasado lejano. Aún así había algo acogedor en ella, algo íntimo, algo suyo. «Es perfecta», murmuró Uri bajando las cosas del coche. Tutieu abrió la puerta con una llave antigua. Al entrar, una mezcla de polvo y recuerdos salió a recibirla. Las tablas del suelo crujieron suavemente bajo sus pasos. En un rincón, una vieja lámpara cubierta con un pañuelo. En la pared, las marcas donde antaño colgaron fotografías. El eco del pasado todavía resonaba allí. «Hace años, mucho antes de conocerte, solía venir aquí con mi padre», dijo ella dejando la mochila en el suelo. «Después de que él, ya no pude volver». Uri se acercó despacio y posó una mano en su hombro. «Ahora estás volviendo, pero no sola». A su lado, los dos cachorros olfateaban cada rincón como pequeños exploradores sin miedo al tiempo. La escena arrancó una sonrisa a ambos. No tardaron en ponerse manos a la obra. Abrieron ventanas, sacudieron mantas, barrieron el polvo acumulado, limpiaron las estanterías, encendieron velas que impregnaron la casa de un olor suave. A pesar del desgaste, la vivienda empezó a recuperar vida, como si agradeciera tener compañía otra vez. Mientras limpiaba una repisa, Tutieu se detuvo un momento. Sus dedos tocaron la superficie áspera de la madera, y sin querer los recuerdos empezaron a fluir. Recordó la primera vez que conoció a Uri, cuando aún desconfiaba de él. Recordó cómo poco a poco él había estado allí en cada momento difícil, cuando la enfermedad la derribó, cuando la soledad la asustó, cuando la traición de Lin la dejó sin fuerzas. Recordó las veces que él la protegió sin pedir nada a cambio, su paciencia infinita, su cariño sincero. «Uri», llamó en voz baja. Él levantó la cabeza desde el otro lado de la habitación. Sí, ella sonrió con un brillo suave en los ojos. «Gracias por no dejarme sola». Uri dejó el trapo a un lado, se acercó y la abrazó despacio. «Nunca lo haré, pase lo que pase». En aquel instante la casa vieja ya no parecía fría ni abandonada. Se había convertido en un refugio. Un pequeño mundo solo para ellos. Un lugar donde podían empezar de nuevo, donde podían respirar sin miedo. Mientras Uri y Tutieu encontraban un respiro temporal en la vieja casa familiar en otro lugar de la ciudad, una conversación completamente distinta tomaba forma. Lin llegó apresurada a la oficina privada del señor Tuan, empujando la puerta con un gesto impaciente. El hombre, aún con el rostro pálido por la enfermedad, levantó la vista con cansancio. «Señor Tuan, debemos actuar ahora»,
soltó ella sin siquiera sentarse. Él suspiró. Estoy enferma, Lynn. Hablemos despacio. Pero Lynn no estaba dispuesta a esperar. Sus pasos resonaron por la habitación mientras hablaba con voz tensed. La señora Hoa ha traicionado. Después de aceptar el dinero, ahora dice que va a testificar contra nosotros. Contra mí escupió con frustración. Mi madre lo ha preparado todo, quiere entregar todas las acciones de la empresa a tu tío y a mí. Muéstrame una casa pequeña. ¿Cree que eso es justo? La rabia le temblaba en los labios. El señor Tuan se llevó una mano al pecho intentando calmarse. Conocía bien a Lynn, sabía de su ambición, pero verla tan descontrolada le recordaba que la situación ya no estaba en sus manos tanto como ella creía. Lynn, eso no es fácil, debe calmarse. No, gritó ella interrumpiéndolo. No hay tiempo para calmarnos. Si mi madre gana esa demanda, y si Hoa testifica, lo perdemos todo. Todo. Necesito que esté de mi lado como siempre lo estuvo con él. La sombra del pasado recorrió los ojos del señor Tuan. Él había sido socio del padre de tu tío. Había visto cómo la empresa se transformó y cómo la ambición de algunos terminó destruyendo lo que una vez fue un proyecto noble. Te ayudaré. Pero piénsalo bien, dijo finalmente, consciente de que no podía contenerla por mucho tiempo. Lynn se inclinó hacia él casi suplicando, casi exigiendo. Tienes que apoyarme. No puedo perderlo todo por alguien como tu tío. Mi padre dijo que soy el sucesor. Ella no es digna. Sus palabras cargadas de resentimiento hicieron que el silencio pesara aún más. La conversación continuó larga y tensa, pero una cosa quedó clara. Lynn no se detendría, ni ante la justicia, ni ante la moral, ni siquiera ante la enfermedad del hombre al que pedía ayuda. Esa misma tarde, a kilómetros de distancia, la atmósfera era completamente diferente. Uri y tu tío seguían limpiando y ordenando la vieja casa. Tras barrer, abrir ventanas y reorganizar muebles, el hogar empezaba a recuperar la calidez que alguna vez tuvo. El sol se filtraba entre las rendijas del techo, iluminando partículas de polvo que flotaban suavemente como si danzaran. Los dos cachorros dormían en un rincón agotados después de explorar cada habitación. Tu tío, mientras doblaba unas mantas antiguas, miró a Uri. Su silueta recortada por la luz dorada del atardecer le transmitía una sensación de protección que hacía mucho no sentía. A pesar de todo lo ocurrido a su lado, se sentía segura, a salvo del caos que Lynn había desatado. Uri, dijo ella suavemente. Él se volvió con una sonrisa tranquila. Sí, ella no dijo nada al principio. Simplemente se acercó, apoyó la cabeza en su pecho y dejó que su respiración se sincronizara con la de él. Gracias por... Quédate conmigo. Por muy mal que se pongan las cosas, susurró. Uri rodeó sus hombros con los brazos apretándola con ternura. No tienes que darme las gracias. Si tengo que correr o luchar, lo haré por ti. Y porque lo que estamos construyendo merece protección. El corazón de tu tío se llenó de una calidez inexplicable. A pesar del peligro, a pesar de la incertidumbre, en ese momento supo que no estaba sola, y que el amor que compartían era más fuerte que cualquier amenaza. Creo que todo saldrá bien, murmuró mirando el cielo que empezaba a oscurecer. Volveremos a tener una vida tranquila. Espero que Dios nos bendiga. Uri acarició su frente con una mezcla de dulzura y determinación.
Tarde o temprano la paz volverá, te lo prometo. Mientras el día llegaba a su fin y la vieja casa se iluminaba con la suave luz de las velas, Tutieu cerró los ojos un instante. Entre el canto de los grillos y el olor a madera antigua, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y aunque no lo sabían, la tormenta que Lin estaba preparando ya se levantaba en el horizonte. Pero por ahora, en ese pequeño refugio perdido entre los árboles, Uri y Tutieu tenían algo más valioso que cualquier empresa o herencia: un momento de paz. Y la certeza de que pase lo que pase, seguirían luchando juntos. Lin había puesto en marcha. Tutieu sintió que volvía a respirar de verdad. Aquel lugar escondido entre árboles y arroyos parecía existir fuera del tiempo. El sonido del agua corriendo entre las piedras, el canto de los pájaros que anidaban en las ramas cercanas, el aire fresco que acariciaba su rostro, todo se mezclaba en una armonía casi perfecta. Era una paz que hacía mucho no tenía, una calma tan pura que casi daba miedo perderla. Mientras caminaba por el pequeño patio cubierto de hojas secas, Tutieu no podía evitar una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba agradecida por tener un refugio seguro. Por otro, le dolía la idea de que Uri, en plena tormenta de trabajo y peligro, tuviera que alternar entre la granja y la ciudad, y ahora este escondite secreto. Temía ser una carga para él. Temía que sus problemas lo arrastraran demasiado lejos de sus propios sueños. Uri, sin embargo, parecía leerle los pensamientos. Antes de marcharse de nuevo, se acercó, la tomó por los hombros y dijo con la voz firme pero tranquila: «No te preocupes, aquí estás seguro. Lin no conoce este lugar. Nadie lo sabe salvo nosotros. ¿Y lo demás? An lo resolverá. Tan solo quédate aquí, cuidan Goiñanay, y cuídate tú». Sus palabras eran como un abrigo cálido en medio del frío. Tutieu asintió, aunque sus ojos dijeran que aún quedaban miedos sin resolver. Uri tenía que volver a la granja. Allí estaban los animales, los cultivos y además la búsqueda del local para la nueva empresa que intentaba poner en marcha. Era un proyecto importante, casi un nuevo comienzo para él. Y Tutieu no quería que nada, ni incluso el peligro actual, lo detuviera. «Tú simplemente haz tu trabajo», dijo ella con una sonrisa suave. «Siempre apoyo. Siempre». La respuesta de Uri fue una caricia en la mejilla y un beso rápido antes de subirse al coche. Cuando el motor se alejó por el camino de tierra, Tutieu sintió el silencio caer lentamente sobre la casa como una manta ligera. Quedarse sola allí no le daba miedo. Al contrario, despertaba en ella un sentido de responsabilidad que hacía tiempo no sentía. Esa casa no era solo un refugio. Era un pedazo de historia entre ambos, un lugar lleno de recuerdos, de inicios, de promesas silenciosas. Sin perder tiempo empezó a limpiar. Abrió ventanas para que la luz entrara a raudales, sacudió mantas que guardaban olor a tiempo olvidado, barrió el suelo y recogió las hojas acumuladas en los rincones. Cada movimiento le recordaba algo: el día que conoció a Uri bajo la lluvia, las veces que él la protegió sin pedir nada a cambio. Las profundas conversaciones en las noches de tormenta, la forma en que su amor había crecido entre peligros, sacrificios y momentos de ternura. Mientras limpiaba una vieja estantería, encontró una pequeña caja de madera. Dentro había unas cuantas fotos desgastadas, una pulsera antigua y un papel doblado.
No sabía de quién eran, quizá de su padre, quizá de alguien que vivió allí antes. Pero de alguna manera esos objetos le dieron la sensación de que la casa misma la recibía como si la abrazara. Los dos cachorros, ajenos a la atención del mundo exterior, correteaban por el pasillo, resbalando torpemente en el suelo de madera. De vez en cuando se acercaban a Tutieu reclamando atención, y ella se agachaba para acariciarlos, agradecida por esa pequeña alegría en medio del caos. A medida que el sol comenzaba a caer, la casa vieja ya no parecía un escondite improvisado, sino un verdadero hogar en proceso de renacer. Y era en esos momentos tranquilos, entre el olor a madera antigua y la luz dorada del atardecer, cuando Tutieu sintió algo que la sorprendió: esperanza. Porque pese al miedo, pese a la amenaza de Lin y los oscuros movimientos que estaban ocurriendo en algún lugar lejano, había una certeza que la sostenía: Uri estaba luchando. Y ella también. Juntos habían sobrevivido a tormentas más grandes. Y juntos, creía con toda el alma, volverían a encontrar la paz. Mientras Uri se alejaba por el camino de tierra rumbo a la granja, Tutieu se quedó sola en la antigua casa, pero no tardó en ponerse manos a la obra. Sentía el deber de hacer del lugar un verdadero hogar, aunque fuera temporal. Después de revisar el interior, decidió acondicionar el exterior. Reunió piedras grandes y planas del arroyo cercano para construir una pequeña un fogón rústico sencillo pero perfecto para cocinar al aire libre. El suave murmullo del suoi acompañaba cada uno de sus movimientos. La sombra de los árboles caía sobre ella mientras amontonaba las piedras, creando un círculo firme y estable. El perrito Trang, siempre inquieto, la seguía a todas partes, olisqueando las hojas, persiguiendo insectos, y de vez en cuando saltando sobre las botas de Tutieu para llamar su atención. Cuando el fogón estuvo listo, Tutieu tomó una cesta y el anzuelo y caminó hacia el riachuelo. El agua cristalina dejaba ver las piedras del fondo y los peces moviéndose con lentitud entre la corriente suave. Se sentó en una roca, lanzó el hilo y respiró profundo. Era la primera vez en mucho tiempo que podía sentarse sin miedo a que alguien la estuviera siguiendo. El cachorro se acurrucó a su lado, vigilando el agua como si fuera su guardián personal. No pasó mucho tiempo hasta que la caña comenzó a tensarse. Tutieu tiró con cuidado y sacó un concarrofi brillante bajo el sol. Luego otro y otro, hasta que de repente sintió un tirón más fuerte. La lucha duró unos segundos, pero logró sacar un carpas grandes, precioso, con escamas doradas que reflejaban la luz como espejos diminutos. «Hoy es un día de suerte», susurró con una sonrisa. Con la cesta llena regresó a la casa. Preparó el fuego en el condimentó los peces con sal, chile y hojas de limón, y los colocó sobre la parrilla improvisada. El aroma comenzó a llenar el aire, un olor cálido ahumado, que se mezclaba con el frescor del bosque. Aquella simplicidad, cocinar al aire libre, escuchar el viento, compartir la tarde con el pequeño perro, le hacía olvidar temporalmente el peligro que aún pendía sobre su cabeza. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Uri regresó a la granja. Antes de entrar se quedó unos segundos mirando el paisaje, las flores que Tutieu había cuidado con tanto cariño, el pequeño corral, los árboles que rodeaban la propiedad. Todo estaba silencioso sin ella, como si la ausencia de Tutieu hubiera apagado un poco la luz del lugar. Pero no podía quedarse mucho. Había trabajo por hacer. Regó las joa, revisó a los animales y se aseguró de que no hubiera señales de que Lin hubiera regresado por allí. No encontró nada extraño, pero tampoco bajó la guardia.
Después se dirigió a la ciudad para seguir con la investigación del plan de Lin, y al mismo tiempo dar un paso importante para su propia vida, elegir el lugar donde abrir su nueva empresa. Sabía que no podía depender de la compañía de su madre ni de la estructura que Lin intentaba controlar. Necesitaba empezar de cero. Viet, siempre fiel y eficiente, lo esperaba frente a una cafetería. Uri, te encontré 2 lugares. Vamos a verlos, dijo con una sonrisa, aunque su mirada seguía atenta a cualquier señal de peligro. El primer lugar era impresionante, un edificio amplio, con ventanales grandes y espacio suficiente para oficinas, almacén e incluso una pequeña sala de reuniones. Pero el alquiler era alto, demasiado alto para un proyecto que apenas comenzaba. Es realmente ancho. Pero el precio es un poco elevado, comentó Uri pensativo. El segundo lugar era más pequeño pero acogedor. Un local sencillo con un pequeño patio interior y suficiente espacio para todo lo necesario. No tenía lujos, pero sí potencial. Y sobre todo, un precio razonable. Creo que este lugar es más adecuado, opinó Viet. Menos riesgo, más fácil de gestionar. Uri recorrió el interior, tocó las paredes, imaginó escritorios, cajas, planos. Poco a poco, una sensación cálida empezó a abrirse camino dentro de él. Era como visualizar un futuro nuevo, un futuro libre del caos familiar. Yo también lo veo, dijo finalmente. Quizás aquí sea donde todo vuelva a empezar. Viet sonrió satisfecha. Entonces decide. Mientras sellaban mentalmente aquella elección, un pensamiento cruzó por la mente de Uri. Tu tío se alegrará al escuchar esta noticia. Y con esa idea, el cansancio del día se volvió más ligero. Mientras Uri y tu tío buscaban un refugio lejos del caos, en otro punto de la ciudad, se estaba desarrollando una batalla silenciosa, mucho más fría y peligrosa de lo que ambos podían imaginar. Allí, entre paredes cubiertas de documentos antiguos y carpetas con sellos oficiales, el señor Tuan estaba preparando un movimiento decisivo. No era un hombre impulsivo. Cada paso suyo estaba calculado para que otros cargaran con las consecuencias, mientras él permanecía en la sombra. Aquella tarde su objetivo era claro: neutralizar a Hoa. Hoa, que había sido secretaria de la antigua Tien Trung durante años, era una de las pocas personas que conocía la verdad. Había visto cómo se gestionaban los contratos, cómo se movían los bienes, cómo se manipulaban decisiones justo después de la muerte del padre de tu tío. Durante mucho tiempo había guardado silencio, pero ahora, llamada por la conciencia y por la insistencia de Lan, la madre de tu tío, finalmente había decidido hablar. Ese simple gesto la convertía en la pieza clave del juicio, y también en el obstáculo más grande para el señor Tuan. Por eso esa misma tarde, Hoa recibió una llamada inesperada. La voz de Tuan, grave y contenida, resonó al otro lado de la línea. Señora Hoa, tenemos que hablar. Ella dudó al principio, pero finalmente aceptó. Pensó que tal vez él quería disculparse o resolver algo con calma. No imaginaba que estaba entrando en una trampa. Se encontraron en un pequeño Quan Café. El señor Tuan llegó acompañado de su bastón, fingiendo fragilidad, pero sus ojos conservaban esa mirada calculadora que siempre la había inquietado. Después de unos minutos de cortesía forzada, él dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Vas a ser testigo de Lan?, preguntó sin rodeos. Hoa se tensó, sostuvo el bolso con ambas manos. Sí.
Solo estoy diciendo la verdad. El señor Tuan esbozó una sonrisa amarga. La verdad a veces es peligrosa hacia Hoa. Ella tragó saliva. Algo en el tono de su voz le advertía que aquella conversación no sería limpia. No quiero problemas. Solo quiero hacer lo correcto. Hacerlo bien, repitió Tuan, inclinándose hacia adelante. Si sigues adelante, ciertas cosas de el pasado podría salir a la luz. El aire pareció congelarse. Hoa se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste?, balbuceó. ¿Crees que no sé nada de tu vida?, dijo con una calma inquietante. Sobre su traslado repentino hace años. Sobre el motivo, realmente la hizo dejar su antigua empresa. Sobre el hombre al que quería olvidar. El rostro de Hoa perdió todo color. Nadie debería conocer esos detalles, nadie. ¿Por qué? ¿Por qué sabes eso?, preguntó con un hilo de voz. Tuan no respondió directamente. Simplemente se pasó la mano por el bigote y se recostó en la silla disfrutando de su desconcierto. Sé mucho, se amoró Hoa. Incluso cosas que usted creía que serían secretos para siempre. Ella retrocedió un poco en la silla. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquello ya no era una advertencia, era una amenaza abierta. Una que no dejaba margen para la valentía ni para la justicia. Si declaras, todo se hará público. ¿Puedes soportarlo? Hoa cerró los ojos un instante. Su respiración temblaba. Recordó a Lan recordando cómo la mujer había confiado en ella, cómo le había pedido ayuda con lágrimas en los ojos. Recordó la injusticia que había visto años atrás. Y cómo había guardado silencio demasiado tiempo. Pero también recordó su pasado. Ese capítulo oscuro de su vida, uno que jamás había contado a nadie, uno que podría destruir todo lo que había construido desde entonces. El señor Tuan la observó con la tranquilidad de quien sabe que ha ganado. Piénsalo bien, solo quiero lo mejor para ti. Hoa se levantó con torpeza. No pudo mirar a Tuan directamente. Solo murmuró: «Déjame pensar». Y salió casi corriendo del café con el pecho oprimido y la mente en un torbellino. La tarde comenzaba a caer sobre la vieja casa cuando el aroma del pescado asado empezó a mezclarse con el olor a tierra húmeda y a bosque tranquilo. Tutieu, con las mangas remangadas y el cabello suelto bailando con la brisa, vigilaba atentamente los canuón colocados sobre la tangda que hacía de parrilla improvisada. El fuego chisporroteaba, arrojando pequeñas chispas naranjas que iluminaban su rostro. A su lado, el perrito blanco movía la cola con impaciencia, como si el olor fuese demasiado tentador, incluso para un guardián pequeño y valiente. Cuando Uri apareció por el sendero cargado de polvo y cansancio del camino, la escena que encontró le detuvo unos segundos. Había algo profundamente reconfortante en verla así entre los árboles, junto al fuego, rodeada de esa paz que parecía haber desaparecido de sus vidas hacía demasiado tiempo. ¿Estás en casa?, preguntó ella con una sonrisa suave. Uri dejó la mochila en el suelo, se acercó y aspiró hondo. «¡Huele!». «Increíble», respondió mientras se sentaba a su lado. «¿Cuándo preparaste el pescado a la parrilla? Huele de maravilla». Ella rió bajito. «Ve, el arroyo está lleno de peces hoy». Prepararon el pequeño campamento improvisado alrededor del fuego. Pusieron unas mantas en el suelo, acomodaron platos sencillos de madera, y mientras el sol se escondía lentamente detrás de la montaña, la cena empezó.
El pescado estaba jugoso, perfumado con hojas aromáticas y un ligero toque ahumado. Uri comió un trozo y cerró los ojos un segundo disfrutando. Tutieu, al verlo así, sintió como el corazón se le llenaba de ternura. Era bonito compartir momentos sin prisas, sin miedo, sin amenazas. Aunque ambos sabían que aquella tranquilidad no duraría eternamente. De repente el perrito se levantó y corrió hacia la entrada de la casa. Uri frunció el ceño y se incorporó. Al acercarse vio colgado en la puerta un pequeño paquete envuelto en una bolsa de nilón. Dentro había Mitom y Suksik perfectamente colocados como si alguien los hubiera dejado con cuidado. «No me lo llevaré a casa», dijo Uri sorprendido. «Yo tampoco». «Entonces, ¿quién dejó esto?», preguntó Tutieu algo inquieta. Se miraron durante unos segundos. Luego, como si intentaran alejar cualquier pensamiento oscuro, ambos coincidieron en lo mismo. «Quizás la gente de por aquí es simplemente amable». Era probable. La gente del campo solía tener gestos generosos, sobre todo al ver que una pareja joven vivía sola en una casa tan apartada. O al menos eso quisieron creer. De vuelta al fuego, Tutieu abrió la bolsa y partió un poco de Suksik para los dos perros, que lo devoraron felices. Luego sirvió los pescados en platos y colocó un puñado de hierbas frescas por encima. Uri, mientras tanto, aprovechó el momento para compartirle lo que había estado haciendo durante la mañana. Ann y Viet fueron a ver el espacio de oficinas. Contó con entusiasmo contenido. Un sitio es grande pero demasiado caro. El otro es más pequeño pero más adecuado. Creo que empezaremos por ahí. Los ojos de Tutieu se iluminaron. Le sabía mal que Uri tuviera que dividir sus fuerzas entre protegerla y construir su propio futuro, pero escucharle hablar con ilusión le recordó cuánto lo admiraba. «Creo que puedes lograrlo. Por muy difícil que sea, todo saldrá bien», dijo ella con voz firme. Uri sonrió con ese gesto que siempre la hacía sentir a salvo. «Gracias. Mientras te tenga a mi lado, no temo a nada». La conversación fluyó con naturalidad entre risas, pequeñas historias y planes para los días siguientes. Hablaron de la huerta que querían recuperar, de las flores que Tutieu planeaba plantar alrededor de la casa, y también de los nombres que podrían ponerle a los cachorros cuando crecieran. Poco a poco el cielo se oscureció y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. El fuego seguía crepitando, lanzando destellos cálidos que parecían abrazar el pequeño espacio donde comían. Por un momento, solo por un momento, la vida se sintió sencilla, hermosa, luminosa. A pesar de las sombras que seguían acechando más allá del bosque. A pesar de las amenazas, de los secretos y de los pasos peligrosos que se estaban dando en la ciudad. Allí, junto al fuego y rodeados de naturaleza, Uri y Tutieu parecían invencibles, como si el amor y la tranquilidad pudieran detener, aunque fuera por unas horas, todo el caos que los perseguía. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos lo pensaron. Ojalá esta paz durara un poco más.